La cumbre de la OTAN ha concluido en Turquía y la alianza, una vez más, enfrenta un debate sobre si expandir la alianza fortalecería la seguridad europea o crearía nuevos riesgos. Nos acompaña esta noche en nuestro panel Peter Kurzin, exfuncionario de la ONU y experto en geopolítica. Anshul Vora, columnista de Asuntos Internacionales de la revista de Política Exterior, y Sergei Markov, ex portavoz público del presidente Vladimir Putin. Pero antes de pasar a nuestro debate, conozcamos un poco de contexto. Desde el final de la Guerra Fría, la OTAN se ha expandido de manera constante por Europa, incorporando países que antes pertenecían a la esfera de influencia soviética. Los partidarios dicen que la expansión ha ayudado a proteger a los estados más pequeños, fortalecer la democracia y prevenir nuevos conflictos. Pero Rusia ha visto durante mucho tiempo el avance de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a su seguridad. Moscú argumenta que la alianza se ha acercado cada vez más a las fronteras rusas, a pesar de las esperanzas iniciales de una nueva asociación entre la recién establecida Federación Rusa y Occidente. La OTAN rechaza ese argumento, diciendo que cada país tiene derecho a elegir sus propias alianzas, y que muchos estados de Europa del Este se unieron precisamente porque temían la agresión rusa. Esos temores solo crecieron después de las guerras de Rusia en Georgia y Ucrania, lo que ayudó a convencer a Finlandia y Suecia de unirse también. Los partidarios ven la expansión como un poderoso elemento disuasorio. Los críticos advierten que podría profundizar la confrontación y dividir al propio bloque. Entonces, ¿expandir la alianza de la OTAN es la mejor manera de aportar seguridad a Europa? Muy bien, ya estamos listas para nuestro debate. Gracias por esperar con esta introducción y vamos a empezar en orden. Comenzaremos con Peter primero. Primera pregunta, ¿expandir la alianza de la OTAN es la mejor manera de aportar seguridad a Europa? Peter. Bueno, depende a quién le preguntes. Además, es interesante porque soy mitad ruso y mitad inglés, así que tengo una perspectiva única sobre esto. Creo que tengo mucha simpatía por cómo se sienten los rusos, por el creciente avance de la OTAN durante los últimos 30 años, pero la mayor expansión de la OTAN o la más reciente se debió a la decisión de Putin de invadir Ucrania. Cuando hizo eso el 24 de febrero, eso obligó a los suecos y finlandeses a pensar, bueno, necesitamos ser parte de la alianza, a pesar de que Suecia históricamente ha puesto mucho énfasis en la neutralidad. Así que depende de cómo hables sobre el expansionismo. Muy bien, Anshul Vora, ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que hay dos lados en esto, en mi opinión también. Quienes apoyan la expansión dirían que los países que son miembros de la OTAN no han sido atacados. Es una alianza defensiva. Ha funcionado. Otros dicen que ya es lo suficientemente grande. Si la haces más grande, se vuelve inmanejable, es ineficaz y los compromisos de defensa de los aliados existentes aumentan. ¿Y eso va en contra del argumento de que debería expandirse? Muy bien, y Sergei, ¿cuál es tu opinión? Como sabes, Rusia está muy en contra de la expansión de la OTAN hacia el este, hacia nuestra frontera. Está bien, vayamos al oeste, norte, sur, pero no a nuestra frontera. Esas son nuestras exigencias a la OTAN. A nadie le gusta que alguien con mucho poder militar se acerque cada vez más a tu capital. Es así de simple. Y el segundo problema es que la OTAN era una institución real durante la Guerra Fría, pero después de que terminó la Guerra Fría, ya no había amenaza de Rusia, y la OTAN debería hacerlo. Vamos a continuar. Lo siento, tengo que interrumpirte. Sonó el timbre de los 30 segundos. Vamos a empezar a hacer preguntas más específicas. Puedes continuar. Pero de nuevo, vamos a empezar con Pietro en la siguiente pregunta. En 1994, Rusia se unió a la Asociación para la Paz de la OTAN. ¿Ha cambiado algo? Bueno, no, en realidad todavía siguen siendo parte, al igual que Ucrania, irónicamente, a pesar de todo lo que ha pasado desde entonces. Creo que lo más importante, como un paso adelante desde la Asociación para la Paz, fue el establecimiento del acta fundacional por la administración de Clinton en 1997 y luego el Consejo OTAN, Rusia en 2002. Estas son demostraciones clave de la OTAN y Rusia tratando de encontrar una manera de relacionarse con los rusos, de acercarse a Moscú, y a principios de los 2000 Putin era muy pro-OTAN. Incluso hubo discusiones sobre unirse realmente a la alianza como miembro pleno, como lo sugirieron en 1954 y bajo los soviéticos. Pero lo que ha cambiado es la relación de Putin con la alianza. No creo que los comentarios de Bush en 2007 hayan ayudado sobre que Ucrania y Georgia eventualmente se unieran. Pero ciertamente los rusos fueron importantes al trabajar juntos con la CTO o en operaciones antiterroristas en los años 2000.
pero la relación realmente nunca se desarrolló desde entonces y solo se degradó a medida que Putin se volvió cada vez más paranoico sobre ciertas cosas en casa, así como por la expansión posterior de la OTAN en los años 2000, como en el 04 y el 09, si no me falla la memoria. Anshul Bora, dirías que la OTAN existe únicamente para contrarrestar a Rusia? Bueno, Rusia definitivamente es la mayor amenaza, pero el único propósito es defender el territorio de los Estados miembros. Toda esa alianza esencialmente se basa en el artículo 5, que dice que un ataque a uno debe considerarse como un ataque a todos. Rusia es vista como la mayor amenaza. Sin embargo, has visto que en diferentes momentos de la historia de la OTAN ha evolucionado y ha aceptado otros desafíos, ya sea operaciones contra la piratería o, ya sabes, entrenamientos con países socios en Asia. Así que es como que, ya sabes, de vez en cuando se expande, o como vimos después del 11 de septiembre, estuvo junto a Estados Unidos y apoyando su operación en Afganistán. Así que va evolucionando. La mayor amenaza sí es Rusia y así es como definitivamente se ve en este momento. ¿Y qué tienen que decir al respecto, Peter y Sergei? Sergei primero. Creo que la sugerencia de Rusia es muy simple, que la OTAN como institución de la Guerra Fría debería ser parte de un sistema de seguridad general europeo conjunto que incluya tanto a la OTAN como a Rusia. Por eso Rusia comenzó la cooperación con la OTAN, pero luego resultó que la OTAN no quería tener ese tipo de sistema de seguridad, sino que quería que Rusia fuera solo un socio menor, como ellos lo llamaron. Ya sabes, una nueva colonia, algo así. Pero eso no es lo que Rusia aceptó, ¿sabes? Rusia es un país independiente desde hace más de 5 siglos. Y como resultado, ahora vemos que la OTAN es una institución burocrática sin sentido. Solo estamos buscando trabajo. No hay una amenaza real por parte de Rusia. Por eso crearon nuevos puestos de trabajo para los sueldos, el presupuesto y todo eso para ellos mismos. Y como resultado, la burocracia autoperpetuada de la OTAN crea conflictos artificiales. Por eso los líderes de la OTAN, la burocracia de la OTAN, son la principal amenaza para los países que forman parte de la OTAN. Fueron exactamente ellos quienes derrocó al gobierno democráticamente elegido en Ucrania en 2014 e impuso un régimen absolutamente ilegal, absolutamente criminal y represivo, que es el que tienen ahora. Y como resultado, ellos crearon artificialmente la guerra en Ucrania. Es obra de la OTAN, enteramente obra de la OTAN. Es completamente responsabilidad de la OTAN. Ellos buscan trabajos, salarios, dinero, presupuesto y así sucesivamente. Muy bien, Pietro. Sí, vamos a ver. Lo entiendo, como dije al principio, pero creo que eso es un poco simplista. La OTAN es una organización voluntaria. Se le da mucha importancia al artículo 5, pero según el artículo 13, un Estado-nación puede salir en cualquier momento que lo desee. Tienen que dar un aviso de 1 año a los Estados Unidos, sea quien sea el comandante supremo. Tuvimos al general Wesley Clark en mi programa hace un par de meses y él argumenta precisamente sobre esto. La razón por la que la OTAN creció, en parte, tal vez por aspectos presupuestarios u otros aspectos monetarios, como argumenta Sergei, creo que es más que eso. Creo que muchos de los antiguos estados soviéticos estaban realmente preocupados, sobre todo los países bálticos, por las intenciones de Moscú. Ahora, creo que esto ha sido demonizado. Sí creo que Rusia ha sido muy demonizada en los círculos occidentales, especialmente en los más belicistas como Londres o Washington, donde también he trabajado y vivido. Pero es una organización voluntaria y no tienen que unirse. Finlandia no tenía que unirse. Eran neutrales, en gran parte defensivos, pero eligieron unirse porque estaban preocupados. Y la relación con la OTAN ha empeorado. Ahora, creo que la OTAN está apoyando directamente a los ucranianos y que esto es, en cierto modo, una guerra por delegación. Bueno, es un argumento razonable, es un argumento convincente. Pero creo que es incorrecto decir que la alianza de la OTAN es agresiva aquí. Han tenido muchas oportunidades de lanzar ataques directos en ciertas áreas. Mira Kaliningrado. ¿Qué está pasando con ese enclave o ex-exclave, lo que sea, en partes de Europa? Los aliados de la OTAN no hacen eso. Creo que podrían haber sido mejores consultando a Rusia y dialogando con Moscú. Sí, lo creo. Pero creo que es incorrecto decir que la OTAN simplemente tiene algún tipo de deseo de destruir Moscú. Muy bien, Sergei. Sergei, ¿quieres intervenir? Sí, la OTAN no es una organización voluntaria. Mira, por ejemplo, Montenegro, la mayoría absoluta de la gente está
La OTAN exige al al primer ministro criminal de Montenegro, que está bajo investigación de la Interpol en Italia, ya sabes, por cosas criminales mucho más grandes y mejores. Ellos imponen que Montenegro debe unirse a la OTAN. Mira de nuevo lo que pasa en Ucrania. Antes de 2014, antes de que esta junta tomara el poder, después de la Revolución Naranja, está absolutamente claro que la mayoría absoluta de los ucranianos quiere que Ucrania sea neutral y todavía quieren ser neutrales. Pero el régimen ucraniano, que estaba en parte bajo el control de los países occidentales, dijo, está bien, nuestro rumbo será unirnos a la OTAN. Así que la OTAN no es una organización voluntaria. La OTAN... Así que, vamos, eso es inglés. No, eso es, lo siento. Lo siento, espera un momento, lo siento, dame un segundo. Sí, creo que con Sergei aquí, con todo respeto para ti, cualquier opinión que tengas, pero Kiev fue invadida por Rusia. Rusia invadió Kiev. Eso es un hecho. Ahora, ese es uno. Y por eso los países, permíteme terminar, por favor, los países vecinos y los miembros de la OTAN tenían que saberlo. Bueno, no sé cuál sea tu opinión, pero creo que es muy sencillo. Es muy sencillo. Ucrania fue ocupada políticamente por países occidentales que derrocaron al presidente democráticamente electo, Yanukovych, en 2014. Él era vicepresidente. Él era vicepresidente. Él no puede decir que lo pusieron ahí. Ninguna de esas son preguntas para mentir. No lo han plantado. Esto no tiene sentido. Tu argumento no tiene sentido. Lo siento. Espera, Sergei, necesitamos dejar que Anshul Bora termine. Anshul Bora. Deja que Anshul Bora termine, Sergei. Sergei, deja que Anshul Bora termine su punto, por favor. Lo siento, no me interrumpas, lo siento, necesito... Lo siento. No me envíes eso. Sergei, no estás dejando que Anshul Bora hable, por favor, déjala hablar. La OTAN es una alianza defensiva y solo intervino después de que Ucrania fuera invadida por Rusia. Yo estaba aquí en ese momento. Nadie esperaba que Rusia realmente entrara e invadiera Kiev. No se trataba solo de Donbass o del este, ni siquiera se trataba solo de Crimea, sino que Rusia invadió todo el país. Quería derrocar al gobierno. Esto fue declarado como uno de los objetivos del gobierno ruso. Ucrania es un estado soberano. Las fronteras ucranianas se dividieron de acuerdo con Rusia en aquel entonces, y fue entonces cuando los países de la OTAN se involucraron, no antes. Antes de eso, en gran parte de los países de la OTAN predominaba la idea de mantener una relación productiva con Rusia. Wandel durch Handel, la política fracasó. No sé por qué dices que no, porque estos son hechos establecidos. ¿Rusia no votó en contra? Es simplemente diferente. Es diferente. Tú no sabes. Piotr. Espera, Sergei. Sergei, tienes que darle oportunidad a los demás, por favor, Piotr, perdón. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es indicativo de todo esto. Esto indica de qué se trata en gran parte toda la guerra. O sea, no se trata solo de echar culpas. También es más complicado por la relación entre Rusia y Ucrania a lo largo de la historia, con Kiev y la Rus y todo eso. Pero el elemento más moderno es culpa de la OTAN, es culpa de Rusia, y creo que esto llega al meollo del asunto, que es que Ucrania es un país en una especie de tira y afloja entre fuerzas mayores. Siempre ha sido así. Viví en Ucrania por un tiempo y podías viajar libremente a Rusia cuando quisieras, podías viajar sin visa, y Ucrania estaba bastante contenta siendo, entre comillas, una potencia neutral, ¿verdad? Tenía una relación decente con los europeos, una relación decente con Rusia. Pero creo que el mayor problema ha venido del creciente interés de Putin por ejercer cada vez más influencia en Ucrania con el tiempo, al principio de manera incremental, más en lo económico. Y los ucranianos, especialmente en el oeste, Ucrania es un país muy complejo y diverso. El oeste de Ucrania es más polaco o influenciado por la mancomunidad polaco-lituana. Luego tienes el Imperio Ruso, Novorossiya, que es el oeste y sur de Ucrania, donde hay muchos ucranianos de etnia rusa que hablan ruso. Yo mismo tengo esa herencia de esa parte del mundo. Pero el punto es que Ucrania comenzó, creo, a sentir más presión o coerción por parte de Moscú y empezó a inclinarse hacia la Unión Europea. Y podemos ver esto con Georgia y lo podemos ver con Armenia en este momento. Mientras más presión pone Putin, o puedes usar Taiwán y China como otro ejemplo, los chinos ejercen mayor coerción sobre Taiwán y eso hace que los taiwaneses se sientan más independientes de China. Y es lo mismo con Ucrania. Mientras más presionaba Rusia, más Taiwán y Ucrania decían, no, queremos acercarnos a Occidente.
Peter, espera un segundo porque quiero agregar otra pregunta. Este es un buen momento, pero hay informes de que Rusia podría poner a prueba la determinación de la OTAN este verano. ¿Son amenazas reales? Me preocupa la capacidad híbrida de los rusos para sondear. El Kremlin ha estado haciendo esto con las incursiones en el espacio aéreo báltico. Hemos visto esto en los drones que impactaron en Rumania y Rusia, ya sabes, dijo que no tenían la intención de hacer eso, pero este es el problema. Esto es algo que está ocurriendo cada vez más. Mientras más empeora la situación dentro de Crimea, especialmente, sin mencionar la economía rusa, Sergei, creo que puedes estar de acuerdo conmigo en que la economía de Rusia no está bien en este momento. Putin está buscando maneras de desviar la atención de los europeos de Ucrania para que puedan enfocarse en sí mismos. Así que esto es, creo yo, una estrategia provocadora por parte del Kremlin. Pero, ¿creo que se avecina una invasión a gran escala? No, pero es como si Rusia fuera a entrar en los países bálticos. Se quedarán ahí, ocuparán una ciudad en las fronteras de los países bálticos y luego pondrán a prueba la determinación de la OTAN. ¿Será eso suficiente para que la OTAN responda? Y si no lo hacen, entonces intentarán un poco más y de repente tienes como, ya sabes, el 10% del territorio de los estados bálticos bajo control ruso. Muy bien, Sergei, ¿qué tienes que decir sobre esto? Sabes, la situación general en Ucrania en realidad es muy simple. La OTAN ocupó Ucrania en 2014, impuso un régimen represivo absolutamente criminal y está convirtiendo a Ucrania en un país anti-Rusia, donde, por cierto, el ruso es la lengua materna del 80% de la población. Prohíben el idioma del 80% de la población. Están llevando a cabo una represión política tremenda, matan a miles de personas, encarcelan a decenas de miles de personas y la OTAN supone que quieren crear un estado antirrusia en la frontera rusa, lo que representa una gran amenaza estratégica para Rusia. ¿Cómo puede Rusia estar de acuerdo? Y mira el caso específico, tú has estado en Donetsk. He estado en Donetsk antes de la operación militar especial, muchas veces en diferentes conferencias y demás. Me despierto cada noche en la ciudad de Donetsk porque el ejército ucraniano bombardea, ataca la ciudad de Donetsk todas las noches. Aquí hay algo que no puedes quitar, sí. Anshul, ¿quieres que repita la pregunta? ¿Es una amenaza realista? ¿Es realista temer que Rusia ponga a prueba la determinación de la OTAN este verano? Los funcionarios de seguridad aquí nos dicen, espera. Anshul Bora, es el turno de Anshul Bora. Sergei, lo siento, Anshul. Anshul, Sergei, no dejas hablar a Anshul Bora. Por favor, déjala hablar. Está bien. está bien. De distintas maneras, se han volado drones en varios países vecinos que son estados miembros. Así que si preguntas y si hablas con la gente aquí, ven esto como un temor bastante real. No esperan una invasión a gran escala. Creo que esperan algún tipo de ataque contra los estados bálticos para finales de la década. Y por eso aquí hay mucha preparación en cuanto a adquirir capacidades clave que no tienen, de las que dependen de Estados Unidos y que ahora necesitan fabricar por sí mismos. Todo el fortalecimiento del complejo industrial de defensa está enfocado esencialmente en 2030 y luego en 2035 como fecha límite. Este cronograma no es solo para aumentar el gasto en defensa, sino porque la amenaza de Rusia se considera bastante inminente en los próximos años. Bien, entonces supongo que tendremos tiempo para una pregunta más. ¿Existe una alternativa viable para proporcionar seguridad fuera de Rusia y la OTAN? Ahora, si eso es para mí, entonces no en este momento. No, y para la seguridad de los aliados europeos, la amenaza es Rusia. Así que Rusia no es una alternativa. Para ellos, la única manera en este momento es mantener la alianza unida, mantener a Trump involucrado, porque los aliados dependen del paraguas nuclear proporcionado por Estados Unidos y de otros componentes estratégicos clave de su plan de respuesta si llegan a ser atacados. Así que tiene que estar liderado dentro del marco de la OTAN. El debate es si solo será OTAN de nombre. Y cada vez más, a medida que es liderado por Europa, se convertirá entonces en un marco liderado por la Unión Europea, pero con los grandes Estados miembros tomando las decisiones. Y esto es, creo, una política que todavía se está formando. Pero aquí el consenso es que tiene que ser liderado por la OTAN. Muy bien, reacción rápida, Piotr. Nos queda un minuto. Reflexiones finales sobre esto. Bueno, mira, de nuevo, este es el fundamento de la seguridad europea.
La idea de que Rusia pueda de alguna manera apoderarse de toda Ucrania, pero luego llevar a cabo una operación militar masiva contra los europeos, es donde creo que algunos de los argumentos se quedan un poco cortos. Pero en este momento, esto es una falsa dicotomía. Muchos de los factores determinantes dependen de lo que sucede fuera del campo de batalla. La economía rusa es el elemento más importante de todo esto. Pero en segundo lugar, se trata de Putin. Si Putin queda fuera del panorama y tenemos un sistema un poco más moderado, entonces tal vez, pero nada va a cambiar mientras ese tipo siga al mando. Podrías hablar de pilares de defensa liderados por la Unión Europea, pero creo que el énfasis principal está en la OTAN, no en la idea de una OTAN sin Estados Unidos. No creo que Estados Unidos se retire, pero Europa necesita sentar las bases para poder ser capaz de defender sus propias fronteras, ya sea Groenlandia por Estados Unidos. Sé que eso no es probable. Rusia por los países bálticos. La OTAN tiene que mirar hacia el norte, tiene que mirar hacia el sur, tiene muchos otros frentes que tiene que gestionar. Y ciertamente en este momento creo que... Perdón por interrumpirte, pero tenemos que ir a un corte comercial. Muchas gracias por este acalorado debate.